Vamos a orar. Poderoso Rey de las alturas, te damos gracia, honra y alabanza a ti, oh Creador del universo. Señor Padre, mira que hemos venido a ti en esta mañana para adorarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor. Mira que hoy vamos a escuchar tu palabra, Señor. Bendícela grandemente, Señor. Ayúdanos a expresarla con gran fervor. Enséñanos tu verdad y expónnos a ella, amado Padre. Mira que te pedimos que te glorifiques en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Antes de entrar en cuestión con la exposición de este pasaje, me gustaría expresar algunas particularidades especiales que tiene la carta a los hebreos y que la hace única en toda la Biblia. El pastor estadounidense John MacArthur decía que sobre el estudio de los hebreos es algo así como una aventura emocionante. Y gran parte de la emoción de esa aventura se debe a la complejidad que resulta en estudiar hebreos en comparación con otras cartas y libros de la Biblia. Y es que, si mi memoria no me falla, Hebreos es el único libro de la Biblia del cual no tenemos una procedencia autoral totalmente certificada, es decir, no conocemos al 100% quién lo escribió. Pero si eso fuera poco, aunque no sabemos quién escribió Hebreos a ciencia cierta, tampoco podemos decir a quién fue destinado al 100%. Correspondiente a esta pregunta de quién es el autor de los Hebreos, cuando se le preguntó al teólogo del tercer siglo, Orígenes, sobre la autoría de la carta, él respondió que solamente Dios lo sabía. Y esto fue en el año 225 después de Cristo, es decir, que si los eruditos del amanecer de la historia de la iglesia no estaban seguros de quién había escrito la carta, cercanos a la vida de Jesucristo, mucho menos nosotros hoy, en pleno siglo XXI, arrojaremos más luz a este misterio. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, debido a el contenido de la carta y a que era citada por eruditos de la época, han salido varias hipótesis para proferir algún tipo de autor de la carta. Hay personas que piensan que la escribió Pedro debido a su contenido dirigido a judíos cristianos. Hay otras que piensan que la escribió Pablo y otros Lucas. Sin embargo, como no sabemos el autor, tampoco sabemos los destinatarios al 100%, porque el título de esta carta a los hebreos fue agregado un poco de tiempo después de que ésta circulara como un material doctrinal. Si bien no sabemos a quién fue dirigida, por su contenido interno entendemos que el material estaba dirigido a una congregación o a un grupo de iglesias que eran judíos convertidos al cristianismo. Las evidencias dentro de la carta que hablan sobre esta hipótesis son las innumerables referencias que tiene la carta a los hebreos a pasajes del Antiguo Testamento. Y por mencionar algunas de ellas, en el capítulo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 7, 8 y 9 aluden respectivamente a Salmo 2,
versículo 7, Deuteronomio 32, versículo 43, Salmo 104, versículo 4 y Salmo 45, 6 y 7. Pero esto no solamente pasa en el capítulo 1, sino que alrededor de toda la carta el autor de los Hebreos se la pasa haciendo alusión a un material escrito que era bien conocido por los judíos. Si bien la autoría y los destinatarios de esta carta son de dudosa procedencia, no lo es así con la inspiración de la carta. Y es que la canonicidad de la carta, es decir, la identidad que la hace formar parte del canon bíblico, es verificada debido a unas cuantas razones históricas, de las cuales yo les voy a mencionar algunas pocas. Si bien no sabemos quién la escribió, como ya les mencioné, cada vez que se hace una hipótesis de quién escribió Hebreos, se alude a un apóstol o a un acompañante del mismo. Y aparte, esta carta era citada en tiempos tempranos por eruditos bíblicos y teólogos, como lo fue Clemente de Roma en el año 96 después de Cristo, citaba a Hebreos como parte de las escrituras que formaban lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Irineo de León en el 185 después de Cristo también citaba a Hebreos. Tertuliano, padre de la iglesia, y Anastasio, un obispo de Alejandría, para el año 367 después de Cristo, tenía contenido a Hebreos como parte de las escrituras inspiradas. Es decir, que aunque no podemos afirmar a ciencia cierta quién le escribió, sí podemos confiar y tenemos buenas razones para confiar en que Hebreos forma parte de lo que hoy conocemos como el canon de la Biblia. Entrando de lleno en el desarrollo del pasaje que acabamos de leer, hay algunas cuantas características sobre este pasaje en particular que me hicieron escogerlos para exponerlo esta mañana. Uno de ellos es la naturaleza del escritor de ir al punto, inmediatamente comienza a escribir la carta. Y es que, al igual que en la carta de Pablo a los colosenses y a los filipenses, la carta del escritor de los Hebreos tiene como objetivo poner a Cristo en el primer lugar de todo lo que el hombre venera. Desde principio a fin, en la carta de los Hebreos, notamos una cierta intención por el autor de comparar a Cristo con figuras de renombre para el mundo judío y expresar que éste es superior a todos ellos. De hecho, si nos ponemos a analizar un esquema de la carta, podemos ver que en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, el escritor lo pone como superior a los profetas. En el capítulo 1, del 4 al 2, 18, lo pone superior a los ángeles. En el capítulo 3, del versículo 1 al 4, versículo 1, lo pone como superior a Moisés y a Josué. Y desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el 10, versículo 18, el autor se la pasa hablando sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo por sobre el sacerdocio de Aarón. Es decir, que alrededor de toda la carta, Cristo es puesto como hombre superior a todas las figuras religiosas que tenían los judíos. Pero entrando de lleno en nuestro material escrito, en el que vamos a exponer en esta mañana, en el capítulo 1, versículo 1, leo de nuevo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una enseñanza que podemos extraer de esta parte del fragmento escrito es lo que yo he llamado el defecto de los testamentos favoritos. Y les voy a explicar por qué. No es un secreto para la mayoría de los creyentes y para muchos incrédulos que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, debido a cuestiones de preferencia, muchos creyentes han optado por tener algo así como un testamento favorito. Y eso no está nada mal, pero en ese afán de que me guste una parte de la Biblia más que otra,
puedo dejar de lado el contenido de la que me gusta menos. Y esto a menudo pasa con el Antiguo Testamento, el cual es rechazado por muchos creyentes por no parecer atractivo. Esto es curioso porque Cristo en Juan capítulo 5, versículo 39, hablándoles a los fariseos, les dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. Pero piense que cuando Cristo dijo eso, Él no se podía estar refiriendo ni a los evangelios que daban testimonio de Él, ni a las epístolas de sus discípulos, porque éstas todavía no habían sido escritas. Cuando Cristo les dice que escudriñen las escrituras, Él se refería a las escrituras que ellos tenían disponibles en ese momento. Y esas eran las que hoy nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Es decir, que esos escritos que a menudo a mí y a usted nos pueden parecer poco atractivos, son aquellos que Cristo profirió de que tenían la vida eterna y de que daban testimonio de Él. Entonces deberíamos poner en una balanza mis gustos y mi deseo por conocer a mi Señor. Si a mí me pesa más lo que me gusta, yo voy a dejar de lado el Antiguo Testamento. Pero si mi deseo mayor es conocer todo lo que tenga que ver con mi Cristo, yo voy a investigar en esas escrituras que Él dio fe de que tenían la vida eterna y de que daban testimonio de Él. Es decir, yo no las voy a poner en menos porque a mí me parezcan menos. Es una cuestión de disciplina, no es porque a mí me gusta, porque si bien la Biblia puede ser entretenida en algunas partes, el objetivo de este libro no es entretenerlo a usted. Es básicamente la revelación de Dios dada a los hombres y como revelación debe ser respetada. Pero, como siempre hay extremos, así como hay personas que tienen en menos el Antiguo Testamento porque no les parece atractivo, hay otras que tienen en menos el Nuevo Testamento, pero no por una cuestión de atractivos, sino por no querer presentar su corazón a la verdad explícita expresada en el Nuevo Testamento. Porque el Evangelio no es solamente exclusivo del Nuevo Testamento, el Evangelio es algo central en toda la Biblia, pero es más explícito en el Nuevo Testamento. Aquí es donde yo conozco abiertamente y me choco cara a cara con la premisa de que yo no participo en nada para con mi salvación. El acto más glorioso que va a pasar con la humanidad, es decir, la salvación de los hombres, excluye totalmente a los mismos hombres del crédito. Y eso resulta insultante para la naturaleza egocéntrica del ser humano que siempre quiere tener algo que ver con lo que vale la pena. Es decir, cuando se me ofrece algo, no hay problema con aceptar eso que se me ofrece sin yo poner nada a cambio, pero cuando se me dice que es algo que dará crédito a quien me lo dio y me excluirá a mí, hay problemas. Por eso es que el Evangelio resulta ofensivo a muchas personas, porque se te dice que tú eres un pecador que necesita el arrepentimiento, pero que se te da ese regalo sin tú poner nada a cambio. Entonces eso hiere la naturaleza del hombre. Y lástima que para negar la verdad del Evangelio hay que negar todo el Nuevo Testamento. Y a eso es lo que me refiero, que hay personas hoy en día que desprestigian todo el Nuevo Testamento por su afán de no presentar su corazón a la verdad del Evangelio, por verlo demasiado fácil, diría yo. Bueno, en una enseñanza, la enseñanza total que extraemos de esto es que aunque yo prefiera una parte de la Biblia por encima del otro, debo guardar respeto especial por ambas partes de la Biblia. Porque tal como lo dice el escritor de Hebreos en el versículo 1, fue Dios que inspiró ambas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es todo lo que conocemos como Antiguo Testamento.
en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. Eso es todo lo que conocemos como Nuevo Testamento, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios de maneras diferentes y por medios diferentes, pero ambos en conjunto forman parte de la hermosa canción, por decirlo así, que es la revelación bíblica completa. Y si bien las revelaciones del Antiguo Testamento fueron escritas por muchos profetas y personalidades de la época, y Jesucristo no escribió ninguna del Nuevo Testamento, hay un dicho con el que yo me topé mientras estudiaba esta porción de la carta, y es que así como Dios, por medio de los profetas y por medio de su Hijo, habló a los hombres, Jesucristo nos ha hablado a nosotros por medio de sus apóstoles. Si bien él no escribió nada textualmente, las personas que escribieron estos libros que hoy leemos y estudiamos fueron hombres que tuvieron contacto directo con el Señor Jesucristo y no plasmaron nada más ni nada menos que lo que Él les decía y lo que Él les enseñaba. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Suena una frase cliché que es muchas veces dicha en el cristianismo, y es que si tú quieres que Dios te hable, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Aunque esto sea un cliché y se diga mucho, no significa que sea falso. Usted debe creer con todas sus fuerzas que estas palabras que usted lee son las mismas palabras de Dios hablándole a los hombres. Y si avanzamos más en la carta, nos topamos con el punto que mencioné anteriormente, que el escritor va directamente a presentar a Jesucristo. Él no se presenta, como es habitual en todas las cartas del Nuevo Testamento, ni siquiera profiere un saludo especial, dando gracias a la congregación, sino que dice inmediatamente a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo fue el medio, por así decirlo, que usó Dios para crear el universo, para crear lo que nosotros conocemos como cosmos. Y por si esto fuera poco, el escritor continúa diciendo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este versículo 3 podríamos dividirlo en dos enseñanzas principales para el cristianismo. La deidad del Señor Jesucristo y el evangelio, la buena noticia de Dios a los hombres. La deidad del Señor Jesucristo, para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con la enseñanza bíblica, es el término que utilizamos los cristianos para expresar la naturaleza divina de Jesucristo, hecho hombre. Es decir, que nosotros creemos y enseñamos que Jesucristo era Dios en la tierra. Aunque muchas veces esto trate de ser negado por algunas personas y a algunos otros les dé vergüenza admitirlo, usted debe estar seguro en lo que usted ha creído. Jesucristo es Dios 100% y es hombre 100%, y este es uno de los textos que lo prueban en su gran manera, porque el escritor no encierra en reparos en decir que Él es el resplandor de la gloria, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a lo que Él se refiere en esta parte no es que Jesús es una especie de reflejo que le llega a la luz de Dios y él nos da algo reflejado. No, él piensa que Jesús es la misma fuente de la naturaleza divina, pues Él es Dios mismo. Y no se queda aquí, sino que inmediatamente habla del evangelio diciendo, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, Jesucristo purificó, y esto de purificar es que Él se hizo cargo de esos pecados que a nosotros nos manchaban y nos hizo puros por medio de Él mismo, por medio del sacrificio de su propia sangre. Jesucristo se hizo cargo de los pecados de mí, por obra y misericordia de Dios, y de ti, si tú eres cristiano.
Cuando Jesús terminó de hacer esta obra maravillosa de purificar nuestros pecados, el escritor dice inmediatamente que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto, si bien puede tomarse de manera literal, es algo más bien simbólico, porque lo de sentarse a la diestra quiere decir una cuestión de mucha autoridad que a alguien le pertenecía. Jesucristo abandonó esa gloriosa autoridad que Él tenía en la eternidad con el Padre para hacerse hombre, venir aquí y mostrarnos este hermoso evangelio, una maravillosa revelación para aquellos que lo hemos aceptado. Sin embargo, no es tan glorioso para aquellos que día tras día se han encomendado a rechazar este evangelio de Jesucristo. Y es que hay que tener cuidado y no maquillar lo que es la palabra de Dios siempre. Y esto es para los amigos, es decir, no creyentes que se encuentran hoy en esta mañana aquí en esta iglesia. Siempre que a ustedes se les predica el evangelio, las buenas noticias de salvación, con el objetivo de que sus almas alcancen esta salvación tan hermosa, y ustedes dicen que no, le están diciendo que no al creador del universo. Le están diciendo que no a aquel que sustenta todas las cosas. Le están diciendo que no a aquel que es heredero de todo lo que ha sido creado, aquel que purificó los pecados de la humanidad y que se sentó a la diestra del trono de su Padre. A ese es que ustedes están rechazando. Por eso, para concluir, lo que yo tengo que decir aquí en esta mañana es que si tú estás aquí sin Cristo, piensa lo que vas a hacer a continuación. Si vas a salir por esa puerta sabiendo lo que sabes, sabiendo cómo es el mundo, sabiendo que si lo sigues rechazando te diriges hacia un camino de perdición eterna, si aún así sales por esa puerta sin Cristo, es tu sola responsabilidad porque tú elegiste decir que no. Dios los bendiga, amada iglesia.